Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por participar del webinar de hoy. Vamos a estar dando unos 2, 3 minutitos para aquellas personas que se van conectando y luego comenzaremos con la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a la capacitación y webinar de CEMEX. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos conociendo sobre cemento hidráulico. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Color Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Brian Camaño, quien nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de cerca este producto. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Les recordamos también que la sesión quedará grabada y la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube Coches Panamá, por si desean repasar la información que veremos hoy. Esperemos que disfruten de la capacitación. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Brian, te damos paso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Más que todo, darle las gracias por la oportunidad a Cochés. Y pues vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que es el cemento hidráulico, entender un poco de qué consiste el mismo y pues sus usos y beneficios en la construcción. ¿Ok? Ok. Vamos a ver un poco primero lo que es la definición del cemento hidráulico como tal y vamos a hablarle un poco también acerca de la fabricación del cemento. ¿Okay? El cemento hidráulico pues es básicamente
un cemento moderno, apareció básicamente en lo que es la revolución industrial, y es todo cemento que se endurece al combinarse con agua. Debido a eso, pues tiene el nombre de cemento hidráulico. Es el cemento que nosotros utilizamos usualmente para las construcciones, ya sea para lo que es albañilería o mampostería. ¿Okay? Este cemento como tal, pues tiene componentes químicos, los cuales al momento que se le añade agua, él tiene esa capacidad de adhesión, y luego entonces pues con los agregados como la arena y la piedra, estos elementos se endurecen y ya entonces es lo que nosotros conocemos como concreto o mortero. ¿Ok? Este compuesto pues son insolubles el agua una vez endurecido, o sea, una vez esta reacción química se genera, a medida que pasa el tiempo y se endurece, pues él se hace resistente al agua. ¿Ok? Entonces, podemos conocer un poco acerca del proceso de fabricación del cemento. Para conocer un poquito acerca de la historia como tal, el cemento se utiliza desde los años 1800 aproximadamente, pero anterior a eso se utilizaba, era yeso directamente o cal, para hacer como esa reacción de endurecimiento, y por eso que podemos ver estructuras antiguas, las cuales utilizaban era la piedra y utilizaban yeso para unir estos materiales. Cuando apareció el cemento, que se hizo pues la combinación de esta piedra, de la piedra caliza con la arcilla, eh, introduciéndola en un horno para que entonces luego saliera un material que se conoce como clinker. ¿Ok? El clinker viene siendo más que todo la piedra triturada, que luego pasa por un proceso de calentamiento en un horno que es a 1400 grados Celsius, y luego entonces sale, pues como quien dice, un poco carbonizada o tipo carbón. Luego eso se termina de triturar y queda como un polvillo muy fino, color pues un poco como negro, así bastante oscuro, y esto se vuelve y se combina nuevamente con yeso, con cal y ciertos químicos que van a hacer entonces luego de que cuando se le añada agua se genere esa reacción. Entonces esa es la diferencia que nosotros podemos tener entre el cemento que nosotros utilizamos actualmente, que es un cemento hidráulico que reacciona con agua, como le mencioné anteriormente, y pues que el mismo como tal ya está utilizado, pues se utiliza como base, por así decirlo, en lo que es esto, cualquier construcción, debido a muchos beneficios que tiene. ¿Ok? Como nosotros, o sea, ahorita mismo como tal, las estructuras, aquí por lo menos, aquí en Panamá, nosotros podemos ver que en su gran mayoría están construidas eh, con cemento, ¿ok? Ya sea pues edificios o viviendas. Hay otros países pues que utilizan otros materiales debido pues de repente por temas de clima, ¿verdad? Sin embargo, a nivel mundial o a nivel global, el cemento tiene muchísimas utilidades, por lo cual se utiliza en el proceso de construcción pues, de cualquier infraestructura, llámese carretera, puente, debido a que se busca siempre un material que sea duradero, a la vez pues que el costo para construirlo sea pues, un poco económico, ¿verdad? Y que pues esa inversión que se va a realizar sea a largo plazo, ¿ok? Vamos a ver un poquito acerca de los beneficios que puede tener utilizar el cemento hidráulico, cemento, ¿verdad? Primero, pues hablamos un poco de sostenibilidad. Es un material que no necesita, su extracción básicamente viene siendo pues, la arcilla o la piedra caliza, que eso se extrae en canteras en ciertos lugares que tienen las mismas. No es que se va a utilizar en cualquier lugar, por ejemplo, en un país como Panamá, nosotros tenemos una cantera, en el caso de Cemex, que está en Calzada Larga, ¿ok?
No en todos los lugares se puede extraer piedra caliza porque la piedra caliza no está en cualquier sitio. Son en ciertos puntos en los cuales se hace la extracción del mineral, ¿verdad? Y luego, entonces, pues, se pasa por el proceso de fabricación del cemento. Cuando hablamos de sostenibilidad, por lo menos Cemex, como empresa, tiene lo que es esto, el sello Vertua, que en la producción del cemento como tal se utiliza, se produce baja emisión de carbono o CO2 para la atmósfera, que eso contribuye a evitar el calentamiento. Entonces ahí hablamos un poquito de sostenibilidad. De igual manera, toda la extracción que se hace en las canteras, pues son extracciones que se hacen de forma controlada. De igual forma, también podemos tener otro beneficio del cemento que viene siendo la resistencia. ¿Okay? A diferencia de otros materiales, cuando nosotros utilizamos un cemento, nosotros podemos hacer lo que llamamos el concreto, que sería la mezcla de cemento con arena y gravilla o piedra. Y pues, al mezclarse, podemos obtener un concreto o un material que es bastante resistente, que pues básicamente se utiliza mucho en los edificios altos. O sea, los edificios más altos están construidos con, pues tienen concreto, además de pues, el acero, ¿no? Que es un complemento que se utiliza también con el concreto y por eso es el concreto armado. Entonces, cuando hablamos de resistencia, buscamos pues un material que sea duradero con el tiempo, lo cual el cemento tiene esta bondad debido a que a medida que pasa el tiempo se vuelve más resistente, a diferencia de otros materiales que a medida que pasa el tiempo su resistencia va disminuyendo debido a que, pues, por ejemplo, si nosotros utilizamos una estructura de hierro o de acero solamente, pues el clima, la humedad va creando que este acero pues, se vaya generando una capa de corrosión y esto va disminuyendo siempre la resistencia del mismo material. Lo mismo sucede con la madera y otros materiales varios. Entonces, a diferencia, el concreto que viene siendo pues básicamente quien dice una piedra, cuando ya luego de que él pasa por este proceso de endurecimiento, a medida que pasa el tiempo, él va ganando mayor resistencia. Ejemplo clásico, cuando nosotros hacemos una mezcla de concreto o mortero, al hacer las pruebas, los primeros 3 días, luego va pasando 7 días, 28 días, a medida que pasan los días va aumentando su resistencia y pues siempre y cuando tenga unas condiciones adecuadas, pues él mismo no va a tener ningún inconveniente a través del tiempo. Por eso que se utiliza mucho en lo que es construcción. Otro beneficio de utilizar el cemento es que es muy versátil. Nosotros no nos limitamos solamente a construir paredes o losas o pisos. Nosotros podemos, pues, con el cemento hacer estructuras tales como puentes, infraestructura ya para lo que son carreteras, aceras, o sea, tienen una utilidad muy amplia y por eso que básicamente lo que es el cemento es una de las materias primas básicas para nosotros construir. ¿Okay? Adicional de que pues tiene poco mantenimiento. Cuando hablamos de poco mantenimiento, no es que, pues, o sea, que a diferencia de otros materiales que tienen que estar pintándolo, por ejemplo, si se utiliza una estructura de acero solamente, pues tiene que estar dándole un mantenimiento más como quien dice, menos prolongado. O sea, cada cierto tiempo tiene que estar colocando el anticorrosivo para que el ambiente, como pues, el clima general, no afecte la estructura ni la comprometa. Adicional de que en precio, la inversión pues, que se hace es una inversión, como quien dice, cuando se hace la construcción como tal, se invierte en el material y pues los costos tampoco son muy elevados y pues con una cantidad comparándola versus otros materiales, al final está ya sea o equitativa o muy competitivo en comparación a construir con otros materiales. Entonces, los beneficios que nosotros podemos ver con el cemento son beneficios que van a ser a largo plazo, no a corto plazo, más bien a largo plazo, y pues los mantenimientos y todo son bastante sencillos. Si usted tiene unas paredes hechas de concreto, pues darle mantenimiento sería de repente maquillar un poco, ya sea con pintura, etcétera. ¿Ok? A ver, vamos a hablar entonces un poco acerca de los tipos de cemento hidráulico que nosotros podemos ver. Pues, tenemos el cemento tipo 1,
que es el cemento de uso general, que es el que nosotros utilizamos comúnmente para albañilería, se puede utilizar para cualquier tipo de estructura. También tenemos cemento tipo 2, en la cual tiene una moderada resistencia a sulfato, pues se utiliza mucho en lo que son construcciones que tengan, pues, que se expongan a ambientes que son un poco corrosivos, por así llamarle, con altas concentraciones de sales o sulfatos, ¿ok? Entonces tenemos también un cemento de tipo 3, ¿verdad? Que este pues es un cemento que tiene pues alta resistencia, se puede pues utilizar en un clima frío, ¿ok? Eso pues aquí en Panamá no aplica. En Panamá es un país bastante, como que dice, tropical, en la cual las temperaturas son pues bastante calientes, ¿no? Así que pues tenemos el cemento tipo 4 también, que pues se utiliza en grandes masas de concreto, o sea, volúmenes grandes. Usualmente utilizamos en edificios elementos los cuales de repente los más grandes pueden ser de 80 centímetros, un metro, columnas, vigas, que pues no necesitan una cantidad demasiada de concreto, un elemento muy grande. Pues el tipo 4 se puede utilizar en empresas, los cuales pues, ya el espesor de la misma estructura es bastante grande, por así decirlo. Y el 5, el cemento tipo 5, pues son un cemento que se utilizaría pues parecido al tipo 2, se utilizaría ya directamente en lugares, pues, en ambientes como, que están directamente en el mar, por así decirlo, ¿no? En aguas en un ambiente muy salitre. ¿Ok? Entonces esos son los 5 tipos de cemento que nosotros tenemos aquí en Panamá. Pues para conocimiento nosotros utilizamos y pues se distribuye el cemento tipo 1 y el cemento tipo 2, que son los que son utilizados en las construcciones aquí en Panamá. Pues ampliando un poquito más, el cemento de tipo de uso general, pues por su bajo costo se puede utilizar en las construcciones básicas de vivienda, se puede utilizar para hacer aceras, etcétera, que no sean elementos muy estructurales, ¿verdad? Pues en albañilería, tales como repellos. Adicional a esto, pues utilizar siempre las dosis apropiadas es una recomendación que se le puede dar. Utilizar de repente, pues ya sea para lo que ustedes estén construyendo. Si, por ejemplo, las dosis que se utilizan para repello no son las mismas dosis que se utilizan usualmente para bloquear. Así que pues la recomendación que se puede utilizar siempre, tanto que les puede ayudar para ahorrar dinero, o así como también para tener un trabajo más garantizado, por así decirlo, un trabajo más acabado, siempre utilizar unas dosis adecuadas. Si yo utilizo mucha agua en una mezcla de mortero o de concreto, esto va a bajar mucho la resistencia, ¿ok? Hay un balance, tiene que haber un balance entre las dosis que yo utilizo de agua en mi mezcla, ya que si utilizo demasiada me baja mucho la resistencia. Sin embargo, si utilizo muy poca agua, tampoco es muy recomendable porque no voy a lograr de que todas las partículas de cemento, de este cemento hidráulico, por eso le llamamos así, al momento que nosotros le añadimos el agua, reacciona. Si nosotros utilizamos muy poca agua, va a reaccionar una cantidad y no el total de las partículas del cemento. Entonces, por eso es muy importante utilizar dosificaciones de mezcla para nosotros poder lograr que nosotros tengamos una construcción, por así decirlo, bien hecha. Adicional a eso, pues les voy a hablar un poquito de otras recomendaciones, pero se pueden utilizar también los aditivos, ya sea para reducir la cantidad de agua sin perder pues esa lubricación que necesita el cemento, ¿ok? Esto también podemos hablar acerca de estructuras o elementos no estructurales, como mencionamos, paredes divisorias, podemos utilizarlos para topping, columnas y vigas de amarre, que no sean estructurales, se puede utilizar en el cemento. Entonces, también tenemos el cemento de uso estructural, que es un cemento, pues que se puede lograr una resistencia mayor. Sigue siendo un cemento tipo 1,
¿ok? Solamente que el cemento tipo estructural tiene pues cierta, en el proceso de fabricación, se le añaden ciertos pues aditivos, los cuales van a generar que se logre una mayor resistencia, ¿ok? Este cemento, Cemex lo proporciona, lo pueden comprar en cualquier tienda Cochés, y esto es por pedido, así que pues cualquier consulta se puede hacer directamente, se acercan a una tienda Cochés y hacen los pedidos. Entonces, también podemos encontrar que este cemento se utiliza más en elementos estructurales. Vamos a ver un poquito acerca de cuáles son los elementos estructurales. Nosotros tenemos puede ser una zapata aislada, una zapata continua, una losa de cimentación. Allí, por ejemplo, una zapata aislada se usa mucho en viviendas que sean de 2 niveles, o sea, una vivienda de 2 pisos. Hemos visto de repente que sí, le hacen una fundación de 1 metro 50, dependiendo de lo que el ingeniero haya calculado, que debe ser la fundación de la zapata, también pues con su profundidad. En este se utiliza este cemento porque en lo que es estructuralmente hablando, cuando se construye estructuras como columnas y vigas estructurales, que no son lo mismo que columna y viga más, son completamente distintos. Las estructurales son aquellas que van a aguantar una cantidad de peso que yo necesito que aguante ese peso. Okay, un ejemplo, yo necesito que tenga una resistencia de 4.000 o 5.000 PSI, ¿verdad? Yo entonces allí, en ese concreto, yo para poder lograr ese concreto, lo puedo lograr ya sea con una dosificación de mezcla, ¿verdad? Que previamente, en cualquier construcción, va a haber una especificación, un detalle de cómo se necesita hacer esa dosificación para lograr esa mezcla. Entonces, obviamente lo que sí es muy importante utilizar un cemento de uso estructural que pues, va a permitirlo, va a ayudarlas a ustedes a que logren esa resistencia, porque ¿qué sucede? Que a veces de repente puedo tener una dosificación de mezcla, pero utilizando un cemento de uso general quizás no me va a costar un poco más lograr esa resistencia. Entonces utilizando un cemento de uso estructural como el cemento HE, pues es mucho más sencillo lograrlo, ya que el mismo cemento tiene esa particularidad de que va a ayudar a que la mezcla tenga una mayor resistencia inicial, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que podemos hablar un poquito. Otra recomendación, aquí podemos ver en la imagen, es algo sencillo, pero una pequeña recomendación siempre, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un terreno como ese, que estemos haciendo una fundación, pues ahí podemos apreciar que está un poquito como seco el mismo terreno. ¿Qué sucede? Puede ser, dependiendo de cómo lo estén trabajando, pueden utilizar ya sea un material como por ejemplo el plástico que aísle el cemento o el concreto, perdón, del terreno para que el terreno no absorba el agua. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos una mezcla perfecta, ya previamente hecha, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Esa tiene una cantidad de agua necesaria para que ese concreto llegue, por ejemplo, a 4.000 PSI. ¿Qué sucede cuando yo tiro o vacío ese concreto en el terreno? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? El terreno, como está bastante seco, él va a absorber la humedad de mi mezcla y entonces voy a reducir la cantidad de agua. Entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando hace un momento? De que él debe tener una cantidad de agua adecuada, ni mucho ni poco. Entonces, si yo tengo un terreno que le absorbe el agua, también eso me va a afectar mi resistencia. Por lo cual, como recomendación sería humedecer un poco el terreno para que para que no tengamos esa afectación en nuestra dosificación de mezcla, en nuestro concreto, ¿verdad? Otra recomendación que se puede realizar, si vamos a utilizar, por ejemplo, para el acero, como nosotros podemos observar allí, para separar el acero del terreno, utilizar una calza que no sea de repente quizás un bloque, sino que sea un material un poco más resistente, para evitar de que pues, un bloque no tiene la misma resistencia o tiene mucha porosidad, entonces eso también, esos vacíos que se van generando, pues pueden afectar también estructuralmente, no mucho, pero pues puede haber una pequeña afectación y lo ideal es utilizar también unas calzas que sean de concreto, que ustedes mismos la pueden fabricar, la pueden cortar y pues utilizan esas calzas, no utilizar bloques. Preferiblemente. Entonces, otras recomendaciones también, de igual manera,
en estos casos, por ejemplo, vemos allí una estructura que está encofrada. Ustedes pueden utilizar un aditivo como un acelerante para acelerar el proceso de fraguado y desencofrar antes del tiempo. Eso les va a ayudar mucho. ¿Okay? Ahora les voy a hablar un poco más de cada aditivo, qué rendimiento tienen, pero para que vayan familiarizando un poco, que también pueden utilizar aditivos para lograr mejorar el concreto siempre, ¿no? De su trabajo. Ok, entonces podemos ver un poquito acerca del cemento tipo 2. Ya entonces le había hablado del cemento tipo 1. El cemento tipo 1 abarca cemento de uso general y cemento de uso estructural. Tenemos el cemento tipo 2, que es un cemento que está diseñado para tener altas resistencias iniciales y finales. De igual manera, él va a tener resistencia a lo que son los sulfatos. ¿Okay? Entonces, este cemento es sumamente adecuado si usted va a hacer, por ejemplo, un tanque séptico, o van a hacer un tanque de agua, van a utilizar un cemento como este, debido a que este cemento les va a prolongar la vida de la estructura. ¿Okay? Si ustedes hacen un tanque séptico, ejemplo, ¿qué sucede? Si usan un cemento de uso general, obviamente sí, va a durar un par buenos años, pero no sé si alguno de repente haya tenido la oportunidad de ir a ver una estructura que esté expuesta a sulfato y que no haya usado un cemento de uso estructural, pues el cemento comienza a podrirse. Entonces, para evitar eso, tienen que utilizar un cemento como este, que es un cemento diseñado para este tipo de ambiente, y pues lo pueden encontrar también de igual forma en Coches por pedido. Este cemento se llama cemento superdurable, o le pueden pedir cemento tipo 2. Entonces, pues allí pues hacen lo que es el pedido. Y ampliando un poco más, pues aquí podemos ver los usos que se pueden pues, para este cemento. ¿Ok? También sería recomendable utilizarlo en residencias que están cercanas a playa. ¿Ok? Debido a que no tienen pues esta resistencia a lo que son sulfatos o ambientes salitres, pues sería lo adecuado para proteger el acero. Si de repente han tenido la oportunidad de ir a viviendas que estén cerca de playa y ven que de repente se comienza a podrir, o ven que la estructura comienza a rajarse y comienza a descubrirse el acero, pueden suceder muchas cosas, tanto el concreto o la mezcla del concreto está siendo afectada, así como también el acero que se encuentra adentro, si el acero comienza a deteriorarse, porque obviamente, ¿qué sucede? Nosotros no lo vemos, nosotros vemos que el concreto o el elemento es, podemos decir que cómo penetra el agua, cómo penetra las partículas de sales, etcétera. Sin embargo, si nosotros vemos a través de un microscopio el cemento o el concreto, ¿verdad? Cuando ya está seco, tiene cierta porosidad. Entonces, a través de esas porosidades, ¿verdad? A través del tiempo, no es algo de un año o dos, sino que eso a través del tiempo, penetra, ¿verdad? La salitre, que es las sales que se encuentran en el medio ambiente, y entonces comienza a carcomer el acero. Obviamente, pues queda como si estuviese expuesto, y pues comienza a oxidarse. Entonces, en ese proceso de oxidación, obviamente, el acero se debilita, y al debilitarse el acero, el concreto, pues obviamente también pues, un elemento que necesita del acero para ganar mayor resistencia, pues también de igual forma se comienza a debilitar. Entonces, nosotros podemos evitar eso construyendo de forma adecuada con los materiales adecuados. Voy a volver hacia atrás, pueden utilizar el cemento súper durable con mucha confianza, porque van a lograr entonces este efecto, ¿no? de proteger un poco más el material. De por sí, son ambientes que son pues bastante agresivos, ¿no? Sea con la madera, con cualquier otro material. Cuando estamos cerca de una vivienda cerca de playa, pues se exponen todos los materiales, no solamente el concreto ni el acero. O sea, todos los materiales, usted tiene materiales como madera, todo se va, pues la humedad que existe en el ambiente, adicional esa humedad con sal, pues es lo que hace que los materiales tengan una duración menos prolongada. Entonces también se utilizan, como le mencioné, en plantas de tratamiento, tanques sépticos, se puede utilizar con toda confianza este tipo de cemento, y les va a ayudar pues a obtener ese resultado. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca de las recomendaciones que les podemos hacer a ustedes
Pues, con respecto al cemento, ¿ok? Como mencionamos, el cemento que nosotros utilizamos actualmente es un cemento hidráulico, o sea que donde él esté cerca de agua, por así decirlo, va a reaccionar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vivimos en un país muy tropical que pues, tiene un porcentaje de humedad muy alto y pues en el ambiente, aunque nosotros no lo veamos, pues, hay muchas partículas de agua, así pues evaporada. Entonces, ¿qué sucede? Esa humedad, si nosotros tenemos un cemento, el cemento pues obviamente, pues cada saco de cemento, imagínense que ustedes estén construyendo pues una vivienda o estén construyendo una plaza, un edificio, cualquier construcción que ustedes estén realizando, obviamente ustedes no van a estar comprando el cemento diariamente, van a comprarlo pues cada 15 días o cada mes. Entonces, el cemento, ustedes van a almacenarlo. Recomendaciones de almacenamiento. Cuando ustedes apilen el cemento uno sobre otro, apilarlo en un máximo de 10 bolsas. Usualmente los palets pueden haber unas 7, 8 bolsas, pero máximo, no 10, para evitar uno que se rompa. ¿Ok? Adicional a eso, bueno, aquí la imagen no puede ser, se puede cubrir con una lona, con un plástico que evite de que pues, esa humedad comience a penetrar. Adicional a eso, si no tienen un pallet, pues utilizar cualquier superficie que sirva como una tarima para aislarlo del suelo, ya que podemos ver que en el suelo siempre pues se mantiene esa frialdad, ¿ok? Recuerden que siempre pues lo que es el aire frío tiende a descender y el aire caliente tiende a subir, por lo cual siempre el suelo va a mantener una frialdad y una humedad. Entonces, si yo coloco directamente un saco de cemento, el cual voy a tenerlo almacenado un mes, 15 días, 20 días, aunque no esté lloviendo y esté cayendo el agua directamente, obviamente se puede endurecer. Entonces, para prolongar y que no pierdan dinero, que se les vaya a dañar los 6 primeros sacos, 7 primeros sacos que pongan abajo para base, utilicen entonces mejor una tarima, ya sea de madera, que la madera es un buen aislante de humedad, bueno, una madera seca obviamente, y pues, o cualquier otro material que tengan. Si no tienen un material así que esté un poquito, por ejemplo, como bloques, los bloques absorben mucha humedad. No, si van a utilizar materiales como bloques, preferiblemente colocarle una lona o algo plástico que pueda aislar esa humedad que tiene el mismo bloque. Lo otro sería el curado del concreto o el curado del mortero. No necesariamente tiene que ser un concreto. Si, por ejemplo, ustedes repellan una pared grande o una pared cualquiera o hacen un vaciado de un piso, la recomendación es que por lo menos los primeros 7 o 14 días ustedes estén curando. Se le llama curar, ya que cuando uno le añade el agua a la mezcla para que ella se endurezca, pasa por un proceso de calentamiento. Si ustedes, por ejemplo, en ese proceso de calentamiento se empieza a evaporar el agua y se empieza a endurecer la mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no, ya por ejemplo, al día siguiente no curamos el concreto, puede suceder que le comienzan a aparecer unas pequeñas fisuras. Entonces, esas fisuras se producen muy superficialmente, no es que la estructura se vaya a rajar, sino que muy superficialmente se va a comenzar a agrietar debido a pues, el proceso que pasa de calentamiento. Entonces, para evitar eso y ayudar un poco al proceso de hidratación, nosotros podemos humectar, ya sea con una manguera o tirando con esponja, pero de todas maneras, preferiblemente con una manguera, tirar una cantidad de agua. Obviamente no le va a pasar nada porque ya la mezcla está endurecida, ¿verdad? Eh, pero esto, a pesar de que esté endurecida, ella todavía se sigue pasando por ese proceso de calentamiento y de evaporación. Entonces, al humectarlo nosotros un poco, al añadirle agua, nosotros le vamos a ayudar a que pues, ese proceso sea como que dice suave, no vaya acelerado. Entonces, si no tienen un personal para hacerlo, pueden pues también utilizar materiales como parasol, que ya son como que dice pues, para colocarlo allí, para proteger y adicional de que, por ejemplo, principalmente si tenemos un piso que esté expuesto al sol, también
sea, con mayor razón hay que curarlo, ¿ok? Que añadirle agua. Otra recomendación que se puede hacer es, cuando se está haciendo un vaciado, vibrar el concreto. Es muy necesario. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos un vaciado, tiende a suceder de que se generan moléculas de aire. Entonces, si yo tengo un concreto, una estructura así, y yo tengo una molécula de aire del tamaño de mi mano, de mi puño, ¿qué va a suceder? Que al momento que yo a esa estructura le añado peso, ella por allí puede colapsar debido a que hay un vacío. Entonces, una recomendación adicional al momento que estén construyendo como tal, hagan lo que es un vibrado. Si no tienen un material como un vibrador, vamos a suponer que estén vaciando una columna, pues a la formaleta pueden pegarlo un poco para que la mezcla vaya asentando y todas esas partículas de aire vayan saliendo. ¿Ok? Adicional, el uso de equipo de protección personal. Muy, pero muy importante. La recomendación siempre utilizar principalmente lentes para evitar de que, por ejemplo, a veces cuando se está haciendo un vaciado, salpica, ¿verdad? Le caer en el ojo. Es muy importante utilizar lentes, ya que pues el cemento contiene obviamente muchos químicos para poder lograr el proceso de endurecimiento, por lo cual siempre utilizar lentes, su casco, sus botas y principalmente también guantes. ¿Ok? Muy importante también esto, Cemex como empresa del cemento, tiene bajo contenido de cromo, así que eso es una de las, el cromo es un elemento que pues, es cancerígeno. Entonces, el cemento Cemex tiene una baja cantidad de este elemento, pero de todas formas, adicional a eso, es muy importante la protección para evitar siempre y de igual forma utilizar pues adecuadamente lo que es el equipo. ¿Ok? Muy importante esa parte. Y pues como les estaba mencionando en su momento, voy a ampliar un poquito más acerca de los aditivos que nosotros tenemos. Estos aditivos ustedes los pueden encontrar también en Coches, en sus presentaciones. Son 3 presentaciones que vienen por galón. Tenemos un aditivo que es el isoxel, el primerito que vemos, que es el chocolate que está ahí en el centro. Él es un acelerante, el mismo pues le va a ayudar a ustedes, si ustedes están un poquito pues como que dice, para ganar tiempo, pueden utilizarlo para desencufrar más rápido, ya que este aditivo como tal le ayuda al proceso de fraguado y pueden desencufrar en menor tiempo. Ayuda a que tenga mayor resistencia también en menor tiempo. Rendimiento son unos 7 sacos que rinde el acelerante, así que pues el precio versus la utilidad pues es bueno, ¿verdad? De igual forma tenemos el Isoflex 5350, que es un aditivo plastificante, es el que está en la esquina izquierda. Ese pues se utiliza, tiene un rendimiento de 13 sacos de cemento. ¿Para qué se puede utilizar? Pues para muchos fines. Debido a que este plastificante nosotros reducimos la cantidad de agua en la mezcla. ¿Ok? Eso me va a ayudar en lo que estamos conversando hace un momento. Si nosotros le añadimos menos agua, vamos a ganar mayor resistencia, pero tampoco es que podemos echar muy poquita agua. Entonces, al utilizar el plastificante reemplaza esa agua que nosotros no utilizamos y ganamos entonces mayor resistencia. Adicional de que ganamos mayor resistencia mecánica, también pues tiene la propiedad de que va a ser un poco más impermeable, ¿ok? Va a tener esa virtud. Y por último tenemos el impermeabilizante, que es el Isofuge 5020. Tiene un agente repelente al agua, el cual pues rendimiento por galón que nosotros vamos a tener son 2 sacos de cemento y pues tiene una capacidad de reducir esa absorción, le va a generar mayor impermeabilización, ¿verdad? Es utilizado en piscinas, tanques de agua. Todos estos aditivos se utilizan, obviamente, cuando se está haciendo la misma mezcla, ya sea de mortero o de concreto. Entonces,
¿Qué sucede? Que el impermeabilizante, como tal, lo podemos utilizar, como lo mencioné, con el cemento, por ejemplo, si estamos haciendo un tanque séptico, pueden añadir con el cemento tipo 2, que es el súper durable, y van a tener pues el acero más protegido porque ya entonces no va a haber absorción de esos sulfatos a través del concreto, va a proteger al acero y entonces van a tener una estructura con una mayor duración a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, todos están disponibles a nivel nacional. Esto, así que pues pueden acercarse al coche y pueden verificar. ¿Ok? Eh, no sé si tienen, antes de pasar al último tema, si tienen algunas consultas. Por el momento no hay preguntas, Brian. Igual ya comenté en la parte del chat para que nos dejen sus consultas, sus dudas, preguntas, ahí mismo en ese chat y podamos responderlas. Pero al momento no hay ninguna. Ok. Bueno, perfecto. Antes, bueno, podemos hablarle un poco también acerca de, pues, de un programa que tiene Cemex, que pues por la compra de cada saco de cemento en las tiendas Kosher pueden ganar 20 centavos de vuelta por cada saco que ustedes compren. Así también participan lo que son los aditivos. ¿Ok? Te presento el programa Cemex. ¿Cómo estás? Para que estén claros, todas las compras que hagas de cemento, mortero y aditivos Cemex podrás convertirlas en cash. Para registrarte, debes de enviar un mensaje a mi WhatsApp y seguir todas las indicaciones que te digo. Si tienes amigos y colegas que compran productos Cemex, también ganas mucho cash. Ya lo saben. Bueno, ahí pueden ver un poquito acerca de qué se trata el programa. Y pues pueden también de igual forma seguir en Instagram y cualquier consulta también pueden chatear al WhatsApp. Y pues cualquier otra duda que tengan, pues ahí se les puede resolver la consulta. ¿Ok? No sé, entonces, si no hay ninguna consulta, pues agradezco el tiempo brindado a todos y espero que pues le sirva de un par de los tips que le hemos dado y recuerden pues cualquier producto que ustedes necesiten de Cemex lo pueden encontrar en Cushés. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces ya finalizado la presentación, abrimos el espacio para que nos mencionen sus consultas, sus dudas, también comentarles que aprovechen este espacio para justamente evacuar todas las dudas, ya que tenemos a un profesional que puede guiarlos al respecto, así que aprovechen si tienen alguna duda, si quieren saber algo más sobre el producto, sobre cómo se utiliza o algo que les haya quedado un poco pendiente, pueden consultarlo en el chat de preguntas y respuestas y Brian nos estará brindando la respuesta a sus consultas. ¿Alguna duda o consulta? Vamos a igual dar unos minutitos por las dudas porque a veces quizás tienen algo apuntado y surge ahora una consulta. Recuerden también que esta presentación va a quedar grabada y van a poder volver a consultarla en nuestro canal de YouTube. También que la certificación a todos los participantes de este webinar les llegará en el correo de la semana, vía correo electrónico.
Bueno, si no hay ninguna duda ni consulta, entonces damos por finalizado el webinar de hoy. Te agradecemos muchísimo, Brian, por la presentación que nos realizaste. Agradecemos muchísimo Usted. también. Como les mencionaba, agradecemos muchísimo la participación de todos nuestros invitados. Recuerden mantenerse atentos a nuestros canales de comunicación donde estaremos informando los próximos webinars, las próximas capacitaciones que tendremos. Muchas gracias a todo el equipo de CEMEX y nos veremos en la próxima. Hola, Brian. Hola. Justo nos consultan por acá, por eso yo quería dar como unos minutitos, porque a medida que va terminando la Seguro. presentación van surgiendo algunas consultas. Claro que sí. Nos consulta por acá, Bigram, dice, hola, buenas tardes, ¿sirve para filtración, fisuras y filtración? Me imagino que se refiere a lo que es los aditivos, ¿ok? Ok, el cemento como tal, recomendación sería siempre utilizar dosis adecuadas. Entonces, para lograr que tenga evitar esas fisuras y filtraciones, pueden utilizar ya sea el, el impermeabilizante, si es un área donde se va a exponer demasiado a un ambiente así, pues, de agua, ¿verdad? O utilizar el plastificante en caso tal de repente la exposición es menor. El plastificante les va a ayudar mucho a reducir la cantidad de agua que van a utilizar en la mezcla, debido a que cuando ustedes añaden el plastificante a la mezcla, ella se va a poner más, como por así decirlo, no aguada, sino va a estar más trabajable, ¿ok? Sin tener que añadirle tanta agua. Entonces eso va a mantener la resistencia del cemento, lo cual va a evitar que ustedes entonces presenten a futuro pues esas fisuras. Adicional a ello, también el curado, una vez ustedes hagan ya sea el vaciado del concreto o hagan un repello, deben curar la superficie añadiendo agua los primeros, preferiblemente 14 días, pero con 7, mínimo 7 a 10 días le trabaja bien. ¿Ok? O utilizar un parasol, que eso también lo pueden conseguir creo que ustedes tienen ahí en Coches, si no me equivoco, eh, pero ya pues habría que validar, ¿no? Y la otra pregunta que veo es, ¿el cemento tipo 2 lo puse para hacer un tanque de reserva de agua y lo puedo dar? Sí, exactamente. El cemento tipo 2 se puede utilizar para un tanque de reserva, y de igual manera puede agregar plastificante, preferiblemente el impermeabilizante, ya que se va a mantener expuesto constantemente al líquido, ¿no? Que sería el agua. ¿Okay? Preferiblemente utilizar el impermeabilizante y utilizar, como les mencioné siempre, dosificaciones de mezcla para que tengan la resistencia que ustedes necesiten. ¿Ok? Si lo van a hacer como no es un tanque muy grande, pues utilizan de repente bloque 6, bloque 8, he visto en algunos casos, pues utilizar siempre en las mezclas un impermeabilizante para que entonces ustedes tengan no tengan problemas de filtraciones ni tampoco tengan problemas de grietas que vaya entonces a filtrarse el agua por ahí. Y de igual forma utilizar el acero de forma adecuada para que pues tenga una resistencia y no tenga temas después también de que tenga rajaduras, ¿ok? Así que es muy importante también en el proceso constructivo hacerlo de la forma adecuada. No sé si tienen alguna otra consulta. Muchas gracias por tu respuesta, Brian. Nos dejan saber si les quedó clara la consulta que
que les respondió Brian recién. Veo que no hay ninguna otra consulta ni pregunta. Damos un minutito más y en caso de que no surja otra consulta, nos veremos en el próximo webinar. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Cualquier consulta que tengan, de igual forma, la pueden realizar ahí a través de aquí. Si esperamos un ratito, si no ya no hay otra consulta, pues estamos a la hora. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Que podamos aprovechar este espacio también, en donde tenemos a Brian que nos está guiando. Una recomendación para los que están aquí también, si ya es una estructura o le están solicitando también algo muy específico, una cantidad, una resistencia alta, sería utilizar bien un concreto premezclado. En caso tal, por ejemplo, tienen resistencia ya un poco mayores, ¿no? Tal vez pueden evaluar la opción de concreto premezclado. Aquí, pues, en el área metropolitana y en Arreja, nosotros tenemos como empresa Cemex, también tenemos concreto premezclado disponible, el cual ustedes piden la resistencia que necesitan. Si necesitan que tenga impermeabilizante, también pueden pedir impermeabilizante y se le hace la cotización en base a lo que ustedes necesiten. Tenemos una gran variedad de concretos. De igual manera, también en la página cemexpanama.com ustedes pueden encontrar también todos los productos que nosotros tenemos disponibles, tanto en concreto como cemento. Sí. Muchas gracias por ese consejo y ese tip, Brian. No veo más consultas, así que bueno, damos por finalizada la capacitación del día de hoy. Les agradecemos muchísimo nuevamente a todos nuestros invitados. Agradecemos muchísimo también al equipo de Cemex que nos vino a brindar este apoyo. Que tengan muy feliz tarde y nos vemos en la próxima. Adiós.